Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 98. No sé cómo logré pasar esa noche después de notar la grieta en el pop socket. Al día siguiente, ignoré mi enfermedad, salí inmediatamente y compré un teléfono nuevo. Después de transferir mi tarjeta SIM, con nerviosismo coloqué el pop socket agrietado y lo encendí. Funciona. Afortunadamente, la wiki seguía funcionando, pero algo no se sentía bien. Registros de exploración oscura / historia de terror. Taxi del infierno. Está fallando. Se sentía como una computadora vieja en sus últimas, mostrando la lentitud característica de una máquina moribunda. Aunque finalmente se restauró, el escalofrío en mi espalda permaneció. Cierto. Incluso la mercancía puede romperse. La extraña realidad de usar mercancía comprada en una tienda emergente en un universo creepypasta me había hecho pasar por alto lo dependiente que me había vuelto de mi teléfono. ¿Por qué no copiar o hacer una copia de seguridad del contenido de la wiki en otro lugar? ¿Preguntas? Eso tomaría más de un mes. Las páginas a las que se accedía a través del PopSocket conmemorativo no podían copiarse ni capturarse. Cada entrada tenía que transcribirse minuciosamente a mano. Y no hay garantía de que el PopSocket tal como está dure tanto tiempo. Aún así, no hay necesidad de entrar en pánico. Esta mercancía era, después de todo, de un universo creepypasta. He construido una base aquí durante los últimos 6 meses, y ahora se han abierto otras opciones. Conseguir un pop socket nuevo. O encontrar una manera de repararlo. Curiosamente, ambos requerían el mismo tipo de conexión. La oficina de gestión de desastres. El origen del pop socket, por supuesto. Y sabía dónde se fabricaban artículos como este y la insignia del corazón de plata. Naturalmente, también sabía cómo obtener acceso allí, la contraseña y los preparativos necesarios. Convenientemente, incluso tenía una insignia temporal de agente de la Oficina de Gestión de Desastres. Me presioné las sienes y pensé. Mi baja por enfermedad es de 3 días. Lo que significaba que no podía manejar ninguna tarea de seguimiento relacionada con Calle de la Muerte o el trabajo de la empresa en esta condición. Pero mientras no me presentara a trabajar, podría esforzarme en otras áreas si podía soportarlo. Después de todo, mi recuperación estaba garantizada en 3 días. Sin embargo, no puedo evitar artificialmente el dolor de la maldición inducida por la tarifa del taxi. Dado que es una maldición, ni siquiera los analgésicos más fuertes ayudarían. Además, usar métodos sobrenaturales para escapar del dolor solo extendería la duración de la maldición. Solo el sufrimiento real contaría como pago. Así que, a menos que fuera absolutamente necesario, mantendría mi analgésico ultrapotente, creador de felicidad sin usar. Honestamente, recordar cómo lo usé en esa pesadilla me dio escalofríos. Realmente no sentí dolor, solo paz. Si no hubiera sido un sueño, o si la sala de consejería del zorro no hubiera tratado mi contaminación, podría haberme vuelto adicto a él, reviviendo esos momentos cada vez que las cosas se ponían difíciles. Debo tener cuidado. Está bien. No pospongas lo que puedo hacer ahora, prepárate mientras puedas. Con cuidado, quité el pop socket agrietado del teléfono, lo empaqué y lo guardé en mi inventario de tatuajes. Brown. Volveremos a salir. Ajá, el espíritu indomable a pesar de las lesiones. Qué historia digna de una entrevista. Un testimonio de la pasión por la industria, ¿no crees? Pero si se vuelve demasiado, házmelo saber. Este Brown, tu colega y amigo perfecto, siempre está listo para ayudar. Eso fue a la vez reconfortante y escalofriante. Gracias. Después de otra ducha rápida para quitarme el sudor, me puse una sudadera ligera con capucha y metí el reluciente peluche de conejo con pajarita en el bolsillo delantero de la sudadera. ¡Qué elegante, señor Corzo! Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Al lugar de Seúl donde más se reúne la gente joven. Me bajé en la estación de Hongdae. Era fascinante lo concurrida que estaba la zona, incluso en una tarde de día laborable. Incluso lejos de la estación, todavía hay mucha gente. Desde Mangwon hasta Yeonnam,
cada calle estaría llena de visitantes. Era un marcado contraste con el callejón sin salida de ayer conectado a la calle de la muerte. Esta multitud se sentía casi surrealista. Un lugar tan animado, lleno de gente brillante y reactiva. Oh, me encantaría invitarlos a todos a un espectáculo, ofreciéndoles emociones y sobresaltos únicos en la vida. Ah. Afortunadamente, Brown se distrajo rápidamente, evitándome tener que calmar su voz excitada. Ah, el aroma del café es delicioso. ¿Quieres una taza, amigo? Oh, cielos. Te estás tambaleando. ¿Necesitas apoyo? Estoy bien. Maldecido con una enfermedad y ahora en la bulliciosa ciudad de Seúl junto a este residente de historias de terror, era inevitable que siguieran eventos extraños. Bueno. Aún así, la sensación de estar en una zona animada y soleada era reconfortante. Una calle llena de cafés, bañada por el sol, sin una pizca de oscuridad. Era casi imposible imaginar que algo místico o espeluznante sucediera aquí a plena luz del día. Precisamente por eso es seguro. Recordé las instrucciones sobre cómo acceder al lugar donde podía reparar mi pop socket. El documento de la Oficina de Gestión de Desastres, registrado en la wiki con una imagen de una nota. Destruir después de leer detenidamente. ¿Dónde ir? Una cafetería con techo azul y sin letrero. Es una casa reformada con una corona de flores de trigo sarraceno en la puerta. Ahí estaba. Con la ayuda de Brown, suprimí por completo mi presencia y me deslicé en el edificio de techo azul. Era un café grande y bullicioso con los clientes. Incluso a plena luz del día, el lugar brillaba con todo tipo de luces y decoraciones, y el personal tomaba pedidos y preparaba bebidas afanosamente. En lugar de unirme a la fila para ordenar, me moví sutilmente a un lado, me agaché y me deslicé hacia el área de la cocina. Aventurándome más adentro, pronto me encontré con dos puertas al doblar una esquina. Solo personal. Aunque ambas puertas amarillas parecían idénticas, una conducía al exterior, mientras que la otra. Es la puerta que necesito abrir. Entra solo por la puerta de la derecha. No toques la puerta de la izquierda. Una vez tocada, la ubicación se vuelve inaccesible a través de la puerta de la derecha. Con cuidado, me acerqué a la puerta de la derecha y golpeé la superficie rítmicamente. Toc toc, toc toc, toc toc, toc toc. El Hajinmori Hangdan, un ritmo familiar para cualquiera que hubiera pasado por la educación pública de Corea. Abrí la puerta solo un poco y me deslicé dentro. Por dentro, parecía una zona de personal ordinaria. Una mezcla de pasillos, almacenes y salas de descanso para empleados. Sofás gastados, escritorios, ordenadores portátiles, cajas de suministros. En un rincón, se apilaban decoraciones de temporada. Busque un objeto que se asemeje a una casa, como una maqueta de una residencia, apartamento o yurta. Rebusqué cuidadosamente entre las decoraciones y lo encontré. Una maqueta de Anok. Parecía haber sido utilizada como decoración para las fiestas de Chuseok. Esto debe ser. Me agaché ante la maqueta de Anok y extendí la mano hacia su pequeña puerta. En el momento en que la abrí. ¡Bam! Caí hacia atrás, aterrizando con fuerza sobre mi trasero. ¡Ah! Ya con dolor, sentí que la sangre me subía por la garganta, pero la reprimí. Este no era un lugar donde pudiera permitirme derramar sangre. Veamos. Me levanté y examiné mi entorno, que ya no era la bulliciosa cafetería, sino un tranquilo y cerrado patio de Anok. El espacio estaba inquietantemente inmóvil, sin viento y rodeado de muros. Las características vigas de madera y las paredes de color marfil de una casa tradicional coreana aparecieron a la vista. Silencio. Se sentía como tropezar con una sala de descanso donde se suponía que no había nadie. De repente. ¿Quién está ahí? No puedes simplemente. Kim Seo-ban. La puerta de la Anok se abrió de golpe y salió alguien con el pelo trenzado, vestido con un chándal. La persona señaló con un dedo la insignia metálica de la Oficina de Gestión de Desastres en mi sudadera con capucha. Respiré hondo y bajé ligeramente la cabeza. La persona señaló con un dedo la insignia metálica de la Oficina de Gestión de Desastres en mi sudadera con capucha. Respiré hondo y bajé ligeramente la cabeza. ¿Qué pasa si tú, un Kim Seo-ban flacucho, te topas con un duende travieso a mediodía mientras deambulas a plena luz del día? Aunque la figura parecía ordinaria,
simplemente grande y ruidosa. ¿Qué pasa? ¿Perdiste el oído? ¿Por qué no hablas, Kim Seoban? No era humano. El título Kim Seoban por sí solo lo delataba. Eso es un duende. Y este era su lugar de reunión. Registros de exploración oscura / historia de terror. Taller do Kaebi. Historia de terror incluida en Registros de exploración oscura. Código de identificación de la Oficina de Gestión de Desastres. No se han encontrado registros. Código de identificación de Soñar Despierto Inc. No se han encontrado registros. Un taller donde los duendes se reúnen por la noche para fabricar garrotes y sombreros. Casi todos los registros de exploración tienen lugar durante el día. La Oficina de Gestión de Desastres restringe estrictamente la información para impedir que Soñar Despierto Inc. tenga acceso a ella. Consulte los documentos relevantes para obtener detalles de uso. Esto era. Se decía que los duendes se reunían aquí todas las noches, bebiendo, comiendo pasteles de trigo sarraceno y fabricando sus herramientas. Esta historia de terror comienza con la idea de que algunos duendes nocturnos disfrutan tanto de sus reuniones que se quedan incluso durante el día. Si te acercas a los duendes que holgazanean en el taller a mediodía, les ofreces algo agradable y les pides que te fabriquen objetos, a menudo lo harán con entusiasmo. Actualmente, sin embargo, asustan y ahuyentan a cualquiera que no sea un funcionario del gobierno Kim Seoban. Nadie que haya sido ahuyentado ha logrado volver a entrar al lugar. Honestamente, se siente menos como una historia de terror y más como una versión moderna de un encantador cuento popular antiguo. ¿No es eso lo que se supone que son las leyendas urbanas? Por eso, la Oficina de Gestión de Desastres simplemente les da las gracias en silencio y se lleva el equipo. Parte del equipo de bajo rango, como los Pop Sockets, que se entrega a los agentes novatos, proviene de aquí, incluida la pistola de cristal que recibí del agente bronce. Tales historias de terror inofensivas y directas ni siquiera se clasifican como desastres. La Oficina de Gestión de Desastres simplemente las etiqueta como fenómenos sobrenaturales comunes. Aunque, hay una descripción preocupante. A menudo se advierte a la gente que tenga cuidado con los temibles duendes diurnos, aunque hasta la fecha no se han reportado avistamientos. Este cabo suelto ni siquiera ha sido recogido en los registros de exploración oscura, por lo que no era una preocupación inmediata. Terminemos con esto. Desenvolví cuidadosamente el pop socket, que había envuelto en varias capas, y se lo ofrecí al duende. Me apresuré, esperando que pudieras arreglar esto. Ah, aquí tienes una muestra de gratitud. Kim Seoban, esto no es algo que hayamos hecho nosotros, ¿verdad? ¿Qué? No lo es. No, no. Parece que alguien nos copió. Ja, 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 qué gracioso, qué gracioso. El duende se rió para sí mismo y estiró el cuello hacia adelante, examinando de cerca el popsocket agrietado. ¡Oh! Copiado. Pero la mercancía de la caja de mercancías tenía los mismos efectos que los originales. Aparentemente, la fuente no fue tratada como idéntica. Debería tener cuidado. Tragando saliva y sangre, hablé. Entonces, ¿es esto demasiado difícil de reparar, incluso para tu maravilloso taller? ¿Qué dices? Este viejo puede arreglar cualquier cosa más pequeña que mi palma, pero, ya sabes. Una sonrisa astuta se extendió por el rostro del duende. Kim Seoban, parece que tienes cosas buenas contigo. Oh, si traje algunos bocadillos de trigo sarraceno. Eso no. Hay un olor delicioso que viene de ti. Estoy perdido, ¿verdad? Ah, huele, añejo y divino. El duende sonrió aún más. Ginseng. Ah. Me ajusté la manga para cubrir mi muñeca, fingiendo rebuscar en mi bolso antes de sacar cautelosamente el objeto. ¿Te refieres a este ginseng, anciano? Era un trozo de ginseng silvestre, previamente usado para el baño de Brown, para liberar su sensibilidad y purificarlo por completo. Aunque la superficie cortada se había secado, el fuerte olor a tierra y a bosque permanecía. Eso es. Oh, qué espléndido, qué belleza. El duende prácticamente babeaba sobre él. Este sería un tónico perfecto, ¿qué te parece? Te haré una buena azada o escoba. O tal vez un hermoso anillo de jade. Vaya. Ofertas descaradas pero divertidas. ¿Qué te parece, señor Corzo? ¿Confiarías en la habilidad del artesano?
Eso es tentador. ¿Por qué dudar cuando un duende benévolo te ofrece un objeto? Porque estoy aquí bajo pretextos. No soy un agente real. Solo estoy suplantando a uno con esta insignia temporal, así que tengo que andar con cuidado aquí. El gobierno nunca debería enterarse de mí. Si la Oficina de Gestión de Desastres recibiera un informe de alguien que se inmiscuye en una historia de terror que están tratando desesperadamente de controlar, sería un desastre. Si hoy hubiera sido dentro de los 15 días de su inspección programada, no habría venido en absoluto. Ese es exactamente el horario regular de la visita a la oficina. Incluso si reparar el pop socket es algo menor, ¿ofrecer ginseng premium y salir con un objeto? No sería con malas intenciones, pero ese duende sin duda chismearía al respecto. Ajá, muy cierto. Incluso si le rogara que lo mantuviera en secreto, probablemente lo olvidaría y se le escaparía más tarde. Mejor negarse. Solo te daré el ginseng. Por favor, disfruta preparándolo como un buen tónico. Oh, qué Kim Seoban tan bondadoso, verdaderamente generoso. El duende sonrió mientras tomaba el ginseng. Entonces. Pero verás que es apropiado irse de aquí con algo, ¿sabes? ¿Qué? ¿De qué equipo eres? A juzgar por la insignia temporal, ¿eres uno de los nuevos reclutas en entrenamiento? ¿Qué demonios era esto? Ah, los duendes pueden ser bocazas, pero deberías haber sido más cauteloso. Tu razonamiento era sólido, señor Corzo, pero hay un fallo en su lógica. ¿Lo cual era? Este es un humano. Apenas logré girar la cabeza para mirar hacia arriba. ¿Por qué no respondes, No era un duende, era un agente de la Oficina de Gestión de Desastres que se hacía pasar por uno.